Durante casi 40 años, la ciencia oficial dijo que esto era imposible. Una isla en la boca del río Amazonas, del tamaño de Suiza, cubierta de montículos de tierra de hasta 12 metros de altura, con cerámica tan elaborada que parecía imposible que hubiera salido de la propia selva. Una arqueóloga muy influyente miró esta evidencia y llegó a una conclusión firme: gente tan sofisticada no podía haber surgido aquí. Tuvo que haber venido de otro lugar. Esa conclusión, publicada con el peso de una carrera académica respetada, se convirtió en la explicación oficial durante casi 4 décadas. Generaciones de estudiantes la aprendieron como un hecho establecido, no como una hipótesis todavía por comprobar. Estaba equivocada. Y la prueba de que estaba equivocada tardó décadas en excavarse, literalmente, de la propia tierra que ella misma había subestimado. Este video cuenta esa historia completa, la teoría que dominó la arqueología amazónica por casi 40 años, la evidencia que finalmente la desmintió, y lo que esa corrección revela sobre cómo, incluso en la ciencia, una suposición equivocada puede sobrevivir mucho más tiempo del que debería. Marajó es una isla del Taika enorme, ubicada justo donde el río Amazonas se encuentra con el Océano Atlántico, en el estado de Pará, Brasil. Es una de las islas fluviales más grandes del mundo, tan grande que buena parte de ella cambia de paisaje por completo entre la temporada seca y la temporada de lluvias, cuando amplias zonas quedan bajo agua durante meses. Un visitante que llegara en plena temporada seca y otro que llegara en plena temporada de lluvias podrían jurar que están describiendo dos lugares completamente distintos. Cualquier sociedad que quisiera vivir ahí de forma permanente, no solo de paso, tendría que resolver ese problema de raíz, construir por encima del nivel que el agua alcanza cada año, no simplemente esperar a que la inundación pase. Ese ciclo anual de sequía e inundación extrema no es un detalle menor del paisaje, es, precisamente, el obstáculo que cualquier sociedad que quisiera asentarse de forma permanente en Marajó tendría que resolver primero, antes de pensar en cualquier otra cosa. En ese paisaje aparentemente hostil, entre aproximadamente el año 400 y el año 1400 después de Cristo, floreció una sociedad hoy conocida como la cultura marajoara, con su periodo de mayor actividad concentrado entre los años 615 y 1275. Dejaron atrás algo que ningún visitante casual podría ignorar: montículos de tierra artificiales, algunos de hasta 12 metros de altura, cubriendo áreas de varias hectáreas cada uno. Solo en el sitio conocido como Camutins, las fuentes documentan entre 34 y 40 montículos agrupados. La variación en el número exacto depende de qué criterio de conteo se use, pero incluso en su estimación más conservadora, estamos hablando de una concentración de construcción monumental que no debería sorprender a nadie que la vea con sus propios ojos hoy. 34 montículos, cada uno de varios metros de altura, concentrados en un solo sitio. Es el tipo de escala que en cualquier otro contexto arqueológico del mundo sería motivo automático de titulares internacionales. Y Camutins es solo uno de varios sitios con concentraciones similares distribuidos por la isla, no un caso aislado y excepcional. Para entender por qué esta teoría tuvo tanto peso durante tanto tiempo, hay que entender el contexto más amplio en el que surgió. Mediados del siglo XX fue una época en la que gran parte de la arqueología de las Américas todavía operaba bajo el supuesto de que la complejidad social se difundía desde unos pocos centros originales, Mesoamérica, los Andes, hacia el resto del continente, en vez de surgir de forma independiente en múltiples lugares. En 1954, la arqueóloga estadounidense Patty Magers propuso una idea que dominaría el pensamiento académico sobre la Amazonía durante décadas: la teoría de la limitación ambiental. La propuesta era, en esencia, simple: la productividad de un ambiente pone un techo directo a qué tan compleja puede volverse una sociedad que vive en él. Es una idea intuitiva, casi de sentido común a primera vista. Un ambiente más rico en recursos debería, en teoría, sostener más gente y organización más compleja que uno más pobre. El problema de las ideas intuitivas, en cualquier campo científico, es que la intuición no siempre coincide con lo que la evidencia termina mostrando cuando finalmente se recoge con cuidado. Meges ya conocía de cerca la cerámica de Marajó. Había publicado su primer artículo científico sobre la cultura marajoara en 1945, casi una década antes de formalizar su teoría general.
Esa cronología importa, no llegó a la teoría general primero y luego buscó un caso de estudio, llegó al caso de estudio primero, y la teoría general se construyó, en buena medida, como una manera de explicar lo que ya había observado en Marajó sin poder atribuirlo a la población local. Según su razonamiento, la selva amazónica era lo que ella misma llamó un paraíso falso, suelos pobres, calor extremo, humedad constante, condiciones que deberían impedir cualquier tipo de agricultura capaz de sostener una población grande y una sociedad estratificada. El nombre mismo, paraíso falso, ya delata la conclusión antes de cualquier evidencia, parece exuberante y fértil a simple vista, pero según esta teoría, esconde una pobreza real debajo de esa apariencia verde. El problema era que la evidencia física de Marajó, montículos monumentales, cerámica compleja, señales claras de organización social sofisticada, contradecía directamente esa premisa. En vez de cuestionar la teoría, Megues ajustó la explicación: si el ambiente local no podía sostener esa complejidad, entonces la complejidad tenía que haber llegado de otro lugar. Su conclusión fue que la sociedad constructora de montículos debía haberse originado en migrantes venidos de las tierras altas de los Andes, una región con suelos volcánicos mucho más fértiles. Es una teoría que tiene una lógica interna coherente, y que durante décadas fue aceptada como la explicación estándar en libros de texto y programas académicos. El problema es que una teoría lógicamente coherente no es lo mismo que una teoría correcta, y nadie había hecho todavía el trabajo de campo necesario para comprobarla con evidencia directa del propio suelo de Marajó. La coherencia interna de un argumento puede ser, paradójicamente, lo que hace más difícil cuestionarlo. Suena tan razonable que nadie se molesta en verificarlo con los mismos estándares que exigiría a una idea menos intuitiva. Cuestionar una teoría dominante, respaldada por una figura tan establecida como Megues, no era una decisión profesional trivial en ese momento, implicaba ir directamente en contra de lo que gran parte del campo consideraba ya resuelto. A partir de finales de la década de 1970, y con mayor intensidad durante los años 80, la arqueóloga estadounidense Anna Cortenius Roosevelt emprendió un programa de investigación mucho más riguroso en la isla de Marajó, combinando levantamientos geofísicos con excavación sistemática, incluyendo trabajo detallado en el montículo conocido como Teso dos Bichos. A diferencia de expediciones anteriores, más breves y orientadas a la recolección de piezas de cerámica llamativas, el trabajo de Roosevelt se extendió durante años, con métodos diseñados específicamente para responder preguntas de fondo, no solo para documentar objetos individuales. Esa diferencia de enfoque, coleccionar objetos versus responder preguntas sistemáticas sobre cómo vivió una sociedad entera, termina siendo, en retrospectiva, tan importante como cualquier herramienta tecnológica específica que se haya usado en el proceso. En vez de asumir una conclusión y buscar evidencia que la confirmara, Roosevelt hizo la pregunta que la teoría de Megues nunca había puesto verdaderamente a prueba: ¿qué tan fértil es realmente el suelo de la Barcea amazónica, la planicie de inundación que rodea a estos ríos? Es una pregunta que suena casi demasiado básica para no haber sido respondida antes, pero durante décadas, nadie con la autoridad académica de Megues se había tomado el trabajo de cuestionarla directamente. La respuesta que encontró contradecía directamente la premisa central del paraíso falso. Las bárceas de los ríos Orinoco y Amazonas, según su análisis, eran en realidad más extensas que las márgenes fértiles del río Nilo, el mismo río cuya planicie de inundación sostuvo, sin ninguna controversia académica, a una de las civilizaciones más complejas de la historia humana. Nadie cuestiona que el limo fértil del Nilo pudo sostener a una civilización con pirámides y una burocracia estatal. La comparación directa de escala hace que la premisa de suelo pobre en la Amazonía empiece a sonar mucho menos sólida de lo que parecía. Si el argumento nunca se hubiera aplicado al Nilo con el mismo rigor exigido a la Amazonía, vale preguntarse por qué el estándar fue tan distinto en cada caso. Si el argumento de suelo pobre no se sostenía, tampoco se sostenía la necesidad de importar la complejidad social desde otro lugar. Con esa base revisada, Roosevelt llegó a una conclusión opuesta a la de Megues: la sociedad que construyó los montículos de Marajó se originó en la propia isla, un hallazgo que no dependía de especulación teórica, sino de evidencia directa recogida capa por capa en las propias excavaciones. No hicieron falta migrantes andinos cargando conocimiento avanzado desde las montañas. La complejidad social,
La organización necesaria para construir montículos de 12 metros, ya estaba ahí, desarrollada localmente, con los recursos que la propia isla ofrecía. Con la premisa del suelo pobre descartada, el resto de la evidencia física que ya se conocía desde hacía décadas, cerámica elaborada, montículos monumentales, patrones de asentamiento organizados, dejó de necesitar una explicación externa. Simplemente encajaba con lo que cabría esperar de una sociedad compleja desarrollada en su propio territorio. Las dataciones por radiocarbono confirmaron el marco temporal. La fase marajoara se extiende de manera consistente entre el año 400 y el año 1400 después de Cristo, con su periodo de mayor actividad concentrado entre 615 y 1275, sosteniendo cacicazgos jerárquicos capaces de organizar poblaciones en decenas de miles de personas. Según las estimaciones de Roosevelt, la cultura precabralina de Marajó pudo haber desarrollado estratificación social y sostenido una población de hasta 100.000 personas, una cifra que, de confirmarse en ese orden de magnitud, colocaría a esta sociedad entre las más pobladas de todo el continente americano antes de la llegada europea. Los montículos, llamados tesos en la región, no eran solo monumentos ceremoniales aislados. Servían como plataformas elevadas para vivienda, ceremonias, sepultura y manejo de recursos, protegiendo a sus habitantes de las inundaciones anuales que hoy siguen cubriendo buena parte de la isla durante meses cada año. Además de los montículos, la sociedad marajoara construyó calzadas elevadas, canales, rampas y campos agrícolas drenados. La mayoría de esta infraestructura hoy sepultada bajo capas de lodo depositadas por siglos de inundaciones repetidas. Cada uno de estos elementos, tomado por separado, ya representaría un logro de ingeniería hidráulica considerable. Combinados, describen un sistema completo de manejo de territorio, no un conjunto de soluciones improvisadas. Es decir, no se trataba de un pueblo simplemente adaptándose de forma pasiva a un entorno hostil. Se trataba de un pueblo rediseñando activamente su propio territorio, igual que cualquier sociedad hidráulica compleja en cualquier otra parte del mundo antiguo, desde Mesopotamia hasta el Valle del Nilo. La diferencia entre sobrevivir a pesar del ambiente y transformar el ambiente a tu favor es, en el fondo, la diferencia entre las dos versiones completamente distintas de esta historia. La diferencia es que, en Marajó, esa evidencia estuvo literalmente enterrada bajo lodo de inundación durante siglos, invisible para cualquiera que no se tomara el trabajo de excavar exactamente en el lugar correcto, con la pregunta correcta ya formulada de antemano. Aquí está lo que hace de esta historia algo más que una simple corrección académica menor. La teoría de Megues no era una idea marginal de un investigador aislado. Era, durante décadas, la sabiduría aceptada, la explicación estándar que cualquier estudiante de arqueología amazónica aprendía como punto de partida, repetida en programas universitarios alrededor del mundo. Y el supuesto que sostenía toda esa teoría, que el ambiente amazónico era simplemente incapaz de sostener complejidad social real, tenía una consecuencia silenciosa, casi nunca señalada explícitamente. Implicaba que los propios pueblos indígenas de la región no podrían haber sido responsables de sus logros más impresionantes. La grandeza, según esa lógica, siempre tenía que venir de otro lado. Ese patrón de pensamiento, atribuir cualquier logro complejo a una influencia externa, en vez de a la población local, no es exclusivo de la arqueología de Marajó, pero pocas veces queda tan claramente documentado como en este caso. Aparece, con distintos nombres y distintas variantes, en la historia de la arqueología de varios continentes, cada vez que una sociedad indígena deja atrás algo que sorprende a quien lo encuentra siglos después. Reconocerlo por su nombre no lo hace desaparecer automáticamente de la disciplina, pero sí facilita identificarlo la próxima vez que aparezca disfrazado de conclusión científica neutral. La evidencia de Roosevelt no solo corrigió un dato técnico sobre fertilidad de suelo. Devolvió la autoría de esta civilización a las personas que realmente la construyeron. No fue una migración de sabios andinos trayendo conocimiento superior. Fue la población local de Marajó, usando los recursos reales de su propia isla, un río más fértil que el Nilo, mano de obra organizada, generaciones de conocimiento acumulado, construyendo, con sus propias manos y su propio ingenio, algo que ninguna otra sociedad en esa parte del continente había construido antes. Esa es la diferencia entre una historia de logro prestado y una historia de logro propio.
y la evidencia, cuando finalmente alguien se tomó el trabajo de buscarla con cuidado, respaldó la segunda versión. No es un detalle menor para las comunidades descendientes de estos pueblos, ni para cualquiera interesado en una historia precisa del continente americano antes de 1500. Ese es el patrón que se repite, casi como un eco, en cada nueva investigación seria sobre la Amazonía antigua. La ausencia asumida de civilización nunca fue evidencia real de que no existiera. Era, con demasiada frecuencia, evidencia de que nadie se había tomado el trabajo de mirar con la pregunta correcta. Y cuando finalmente alguien lo hizo, la respuesta que encontró no fue una curiosidad menor, fue una civilización entera, con estratificación social, ingeniería hidráulica y una población posiblemente comparable a la de ciudades importantes en otras partes del mundo antiguo. Hoy, el consenso académico ha cambiado de forma medible. Trabajos posteriores de arqueólogos como Roosevelt han ido reemplazando gradualmente la visión de Meges con un panorama distinto. La ausencia actual de grandes ciudades visibles en la Amazonía no es el resultado de una limitación ambiental original, es, en gran medida, la consecuencia del colapso demográfico causado por el choque de la colonización europea, siglos después de que estas sociedades ya hubieran alcanzado su punto más alto de desarrollo. Es una distinción crucial, no es que la selva nunca haya sostenido civilización compleja, es que gran parte de esa civilización fue borrada por enfermedades y conflictos posteriores a 1500, no por ninguna limitación previa del propio territorio. El vacío que generaciones de viajeros y científicos europeos observaron al llegar a la región no era el estado original de la Amazonía, era ya la cicatriz de un colapso demográfico reciente, mal interpretado como una condición permanente del lugar. Vale ser preciso sobre los límites de lo que sabemos. La cifra de 100.000 habitantes es una estimación arqueológica de Roosevelt, basada en extrapolación cuidadosa de datos de asentamiento y capacidad agrícola, no un censo directo de la época. Y el número exacto de montículos en el sitio de Camutins varía, según la fuente, entre 34 y 40. Ninguna de estas imprecisiones menores cambia la conclusión central, pero vale nombrarlas con honestidad en vez de fingir una precisión que la evidencia todavía no ofrece. Esta misma disciplina, decir claramente que es dato confirmado y que es estimación razonada, es la que faltó, durante casi 40 años, en la forma en que la teoría de Meges enseñó como si fuera un hecho establecido en vez de una hipótesis todavía por comprobar. Si viste los videos anteriores de este canal sobre los geoglifos escondidos bajo la selva, o sobre la red de ciudades reveladas por láser en Bolivia, esta historia completa un patrón que ya debería resultarte familiar. Cada vez que alguien se toma el trabajo de mirar la Amazonía antigua con una pregunta distinta a la que ya creía saber responder, encuentra algo que contradice la versión simplificada que la mayoría de nosotros aprendió sobre la región. 3 historias, 3 metodologías completamente distintas, lidar aéreo, excavación geofísica sistemática, deforestación revelando patrones geométricos, convergiendo todas en la misma conclusión. La diferencia en esta historia específica es que la corrección no vino de una nueva tecnología revolucionaria, como el láser que reveló ciudades enteras en otros episodios. Vino de algo más simple, y en cierto modo más incómodo. Alguien decidió cuestionar una suposición que todo el mundo académico había aceptado sin cuestionar durante casi 40 años, y se tomó el trabajo de excavar la respuesta real con sus propias manos. No hizo falta ningún instrumento futurista para esa corrección, hizo falta la disposición de dudar de un consenso cómodo. Esa es, al final, la habilidad más difícil de enseñar en cualquier campo científico, reconocer cuando una explicación aceptada merece ser puesta a prueba de nuevo, en vez de repetida sin cuestionamiento una generación más. Eso es, quizás, la lección más amplia que conecta cada episodio de este canal. La Amazonía no necesita que la tecnología le devuelva su historia. Necesita que alguien esté dispuesto a hacer la pregunta correcta, y, cuando la tecnología efectivamente ayuda, como vas a seguir viendo en los próximos episodios, el resultado tiende a confirmar exactamente lo que la pregunta correcta ya sospechaba. Cada montículo, cada geoglifo, cada pirámide escondida bajo la vegetación es, en el fondo, la misma historia contada una vez más. La región llevaba toda la respuesta consigo, esperando a que alguien se tomara el trabajo de preguntar bien.